Buenas, pues como veis en el vídeo de hoy voy a mostrar cómo fui haciendo el plantado progresivamente del acuario. Lo que utilicé fue lo que tenía en casa para empezar, algunas Cryptocorynes, la Nevili, la Walkeri, la verdad que plantas que me gustan bastante. También tiramos de la Rótala, Rótala rotundifolia en este caso, así como de la Red Vietnam, que también la teníamos en casa, si recordáis, del 20 y de 75 litros. La verdad que son plantas que a mí me gustan bastante y creo que pueden dar mucho juego en este paisajismo acuático. También algo de Pogostemon, es una planta que también me gusta. Estoy pendiente, por ejemplo, de recibir otra muy parecida al Pogostemon, pero eso ya será más adelante. Y como no, pues un biotopo así un poco, sin ser estricto, pero asemejándolo un poco a biotopo asiático, pues musgos y helechos también de los que tenía en casa. Así que, como veis, un plantado bastante sencillo. Quizás alguno esperaría más, pero al final he tenido que tirar de las plantas que tenía de casa para empezar, debido a las circunstancias. También, como veis, la hidrocotile la teníamos en el emergido, pues ahora vamos a volver a pasar a sumergido a ver qué tal tira y cómo queda en este paisajismo. Y para terminar este primer día de plantado, pues una planta que a mí me gusta mucho, como es la Stauragine repens, que creo que puede hacer un bonito tapizado en esa parte. En el segundo día de plantado, pues tiré también de las que tenía en casa, como es la Cryptocoryne brown, también de anubias. Son plantas buscando en este caso ya zonas más sombreadas para evitar la gran iluminación que va a tener este acuario. Y un detalle único que me quedaba de Alternatera rhynichimigni para salvarla, aunque la puse ahí, decidí pasarla posteriormente a la parte trasera, porque creo que todo el frontal de este acuario creo que pide planta verde para los contrastes con el color de la roca y de la madera. Y ya pues sencillamente seguir replantando pues con más helechos, más anubias, más musgo, aprovechando, como veis, todas las cavidades naturales de la roca dragón. Y también en este caso, para el tema de los musgos, aprovechando las cavidades naturales que nos proporciona esta madera Twins Rod. De manera que en este primer y segundo día fue todo colocado en los huecos naturales, de manera que no se utilizó nada de cianocrilatos, sino que todo en hendiduras naturales de la propia construcción. Y ya pues para finalizar, esto sí que tuve que pedir Monte Carlo, porque quiero hacer una cascada de Monte Carlo. Sé que se puede hacer con cuba, entonces mi intención es tratar de hacer una cascada de Monte Carlo aprovechando esa terraza que se dejó ahí, a ver si es capaz de tirar y de colgar hacia debajo de manera que quede muy natural y muy bonito. Esa es al menos la esperanza que yo tengo. Y ya finalmente pues la única que va pegada en este caso en el montaje es Pelia, una planta que yo nunca he tenido, tenía curiosidad por trabajar con ella y sobre todo por ver cómo reacciona en las diferentes condiciones de luminosidad que he ido poniéndola, para ver si se diferencia de manera que parezcan diferentes plantas. Pues como veis, este es el resultado tras el plantado. Han pasado otros 2 días, total 10 desde que se llenó el acuario. La verdad es que problemas de algas a día de hoy cero. El proyecto está muy joven aún. Espero que no tenga muchos problemas realmente. Lo que sí he tenido es problemas con las raíces, que han hecho algo de hongo, pero bueno, con el equipo de limpieza y aspirando todos los días con un poquillo de cuidado y de detalle, lo voy solventando bastante bien. Yo el plantado así más o menos lo doy al 90% finalizado. Sí que más adelante quiero hacerme con algunas plantas, sobre todo poquito a poquito con detalles de bucefalandras. Y sí que hay una que quiero poner, como es la Lignófila vietnambini, que es un pedido más adelante, y otra que nunca me sale el nombre, lo dejaré escrito, que me la va a pasar mi colega Frankie cuando pase todo esto y nos podamos juntar. Por lo demás, como veis, protagonismo al verde, creo que va a quedar muy bien con la madera, con la roca, rojo atrás. Iremos jugando con la alternantera, con la rótala, con la otra que nunca me sale el nombre, como he dicho. Y poquito a poquito la verdad es que va bien. La iluminación ahora mismo está al 60% de las pantallas, las iré subiendo conforme pasen las semanas progresivamente, porque lo que me interesa es activar metabólicamente lo más posible las plantas para precisamente reducir y evitar esos problemas de algas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre digo, que os sugiera ideas. Alguna planta tenéis duda, pues lo que pueda ayudar me lo vais poniendo en los comentarios, lo vamos mirando. Y ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas. No hay ninguna obligación de suscribirse al canal, si a alguien le apetece, pues es bienvenido a hacerlo, porque aquí lo importante realmente es aprender y disfrutar de este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!